Buenas noches. Bueno, les saluda Alex Palomino, soy alumno de la Universidad San Ignacio de Loyola del 10º ciclo de Proyecto Integrador. Y bueno, en esta oportunidad estamos realizando este focus group con las personas aquí presentes que me están apoyando con el fin justamente de poder ver las características de nuestro proyecto, del grupo justamente en el cual estamos llevando un proyecto llamado Assistant Drive, el cual se encarga justamente de choferes de reemplazo. Para esto he tratado de juntar a las personas de diferentes edades, como ven acá ustedes, para que puedan ayudarme justamente en nuestro proyecto y ver las características y cosas que podemos implementar, qué experiencias han tenido, sobre todo en el aspecto de manejo o de repente qué inconvenientes han tenido con sus autos en algún momento. Para esto, un poquito para romper el hielo, vamos a presentar a cada una de las personas. Así que, bueno, comenzamos por aquí, por ejemplo. Hola. Bueno, yo me llamo Ángel Palomino, tengo 26 años y soy del distrito de Lince. Buenas noches, yo soy María Elena Huertas, tengo 63 años y soy del distrito de Santiago del Sur. Buenas, soy Iris Sanabria, tengo 33 años y soy de La Molina. Buenas noches, soy Agustina Imachoque, tengo 58 años, soy del distrito de Santiago del Surco. Buenas noches, yo me llamo Natividad Samaniego, tengo 47 años y yo vivo en San Borja. Buenas noches, mi nombre es María Ramos, tengo 35 años y vivo en el distrito de San Borja. Buenas noches, mi nombre es Freddy Choque, tengo 38 años, padre de 3 hijos y vivo en Santiago del Sur. Bueno, como se han podido dar cuenta, tenemos personas, hemos tratado de juntar a personas de distintas edades justamente para que nos cuenten sus experiencias, ¿no? Entonces, vamos a analizar un poco el tema. Primero voy a hacer una primera pregunta. ¿Quiénes de los presentes tienen vehículo aquí? Bueno, al parecer creo que todos tienen auto, así que es un buen comienzo, ¿no? Quiero saber de las personas que están presentes aquí, por ejemplo, ¿tienen algún vehículo en particular? ¿Es un vehículo, es un auto, o de repente es una camioneta? No sé, que me quieran compartir, por favor. Freddy, tal vez. Un Toyota Yaris. A un auto, en este caso. Tengo un auto, Toyota. Toyota también. Un 4x4. Un 4x4, es una camioneta. Un Nissan Sentra. Un Nissan Sentra que viene a ser un auto. Un Toyota. Toyota auto también. Una camioneta. Una camioneta, en este caso una sub, tal vez. Yo cuento con una minivan para transporte de personas. Transporte de personas. ¿De cuántos pasajeros más o menos? ¿11 tal vez? 10 a 12 personas. 10 a 12 personas más o menos. Perfecto. Entonces, estamos hablando que en el caso de él, por ejemplo, tiene un vehículo que lo usa de repente para transporte personal o en algunos casos de repente para movilizarse, ¿no? Movilizar personas. Bueno, y está dentro de la normativa justamente del proyecto que estamos realizando. Bien. A ver, alguien quiero que me cuente, por ejemplo, su experiencia, una experiencia que de repente haya tenido, de repente un accidente, alguna experiencia mala, tal vez en algún momento con su vehículo, que levante la mano a ver un voluntario. Bueno, en mi caso, por debido al tráfico que hay ahora en la ciudad, bueno, ahí no falta que a veces la gente se te cruza, te arrastra el carro, o simplemente vas a hacerte problema y a pelear, ¿no? Y uno a veces no sabe cómo reaccionar ante eso, por el estrés de la ciudad que hay, ¿no? Freddy, cuéntame, y cuando pasó este accidente, ¿sufriste de nervios? ¿Pudiste seguir manejando normal después de este inconveniente, por ejemplo? Por lo que dije anteriormente, es complicado porque el estrés, ahora en el verano que pasó el calor, ya a veces da ya como que miedo seguir, continuar con... Bueno, Freddy, como me comentabas, entonces tuviste ese inconveniente. Sí. Dime, pero ¿te hubiera gustado, por ejemplo, que en ese momento llegue una persona y te auxilie, te lleve a tu destino? ¿O es que tú normal puedes seguir manejando? ¿Has tenido este tipo de inconvenientes tal vez en algún momento? Bueno, lo ideal, pensándolo ahora en frío, es que sí, ¿no? Llamar a alguien para que te pueda llevar porque con el estrés y la presión de ese momento uno se puede chocar o puede causar algún accidente. Lo ideal hubiese sido que llame a alguien y me pueda llevar en el carro. O sea, ¿estás de acuerdo en que una persona maneje por ti en una situación complicada, digámoslo así? En este caso tu accidente. Claro, es un auxilio, sería una tranquilidad, ¿no? Una tranquilidad más que todo. Claro, para uno y para la familia también. Perfecto. Voy a hacer una pregunta global.
¿Todos tienen aquí sus vehículos asegurados? Sí, ¿Tal vez? ¿Sí? Sí, sí. Ya, y díganme, y dentro de esas aseguradoras, por ejemplo, que han tenido, ¿alguna vez han contratado el servicio? ¿Alguna vez durante todos estos años que han tenido autos, sean sinceros? En tu caso, Freddy, por ejemplo, No, en mi caso. no. En tu caso, por ejemplo, Sí. una vez. ¿Con qué aseguradora fue? Así. Con Pacífico. Y ahí dime, en el caso tuyo, por ejemplo, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Llamaste, vino rápido, demoró o no te contestaban? Sí, nos atendieron de forma... vino rápido la persona, ¿no? Vino rápido la persona. Ya, y dime, ¿fue cordial, no fue cordial, Fue fue atento? atento. ¿Cómo estaba su uniforme? ¿Estaba maloliente? ¿Cómo la persona No, directamente? estaba presentable. Estaba presentable. Ya. Y dime, por ejemplo, ¿cómo calificarías del 1 al 10 más o menos esa experiencia que has tenido por única vez, por ejemplo, ¿no? Bueno, en mi caso yo lo calificaría un 8 porque lo que sí no he precavido en el momento es la seguridad. La seguridad. La seguridad. La seguridad. Claro, porque a veces, en este caso lo tomé el servicio porque estaba en una reunión y no Ujú. podía manejar No por el podía estado en que manejar. me encontraba, ¿no? Ujú. Pero ya llegando a mi destino, al día siguiente conversando, no tengo una seguridad de que esa persona me lleve directamente al destino, ¿no? O sea, para ti seguridad quiere decir que, por ejemplo, cuando una persona maneje tu auto, que rastree. que se rastree por GPS, Ajá. por qué camino te va a llevar y tú Claro, tengas la que se seguridad de rastree que por eso va a GPS. funcionar. Claro. Es una excelente idea. Bien, entonces, ¿alguien más ha tenido algún inconveniente? De repente algún accidente, de repente, no sé, se le pinchó la llanta, se atascó la llave no sé, alguna experiencia por ahí mala con el auto, tal vez. En la carretera, ¿no? A ver, ¿cómo fue? ¿Estabas viniendo de viaje? ¿Cómo Se así? me apagó el carro De la nada. de la nada y yo sinceramente no sé mucho de carro. Y Ya. lógicamente en ese momento no sabía a quién llamar y me hubiera gustado por lo menos alguien que viniera en mi auxilio, ¿no? Ujú. A que me auxilie y un chofer o un chofer completo para que pueda saber el motivo de por qué se apagó el carro, Claro, o sea, ¿no? el inconveniente era en que no sabías un poco, digamos, de mecánica básica Exactamente. o cómo solucionar el problema del atasco de la llave. De Y eso solucionar para, eso. y eso para usted hubiera sido algo genial, digamos, ¿no? Estupendo, voy a decir alguien que sepa un chofer completo, digamos, ¿no? Un chofer completo. Que sepa también de mecánica, del carro, Ujú. eso, ¿no? Correcto. ¿Y alguna vez a alguien se le pinchó la llanta de repente en camino? A ver, dígame usted, ¿cuál fue su buena Para mí, experiencia? cuando estaba por la Panamericana Sur, con mi camioneta, se me pinchó la llanta Ujú. y la verdad que yo no sabía cambiar la llanta. Es un problema. Era un problema para mí porque no aprendí eso. Y es muy cierto lo que usted dice, porque la realidad a veces de las personas, inclusive jóvenes, no saben de mecánica básica y eso a veces hace de que nosotros tratemos de buscar la solución rápida y a veces eso también crea un poco de temor. ¿Por qué? Porque al tratar de contactarnos con cualquier persona extraña nos exponemos de repente a un tema de seguridad y eso realmente es un tema bastante delicado, Es ¿verdad? bastante delicado en eso, ¿no? Porque uno no sabe, cuando uno lo llama ¿Cómo a actuar? un para que nos arregle la llanta, no sabe esa persona de qué clase de persona es. Exactamente. ¿No? Ujú. Y el riesgo que corremos en ese momento, porque bueno, puede venir, puede decir, no, yo te lo cambio, perfecto. Pero uno no sabe que por ahí puede estar sus compañeros y el riesgo que corremos. El riesgo, Claro, ¿no? el riesgo que Claro. hay, ¿no? Que nos ataque, O sea, ¿no? vamos a Eso tener también. un punto entonces muy importante aquí en la reunión, o en este focus, que justamente es el tema también de seguridad, ¿no? Quiero justamente estas preguntas que estoy realizándole a ustedes, justamente con el fin de poder implementar un servicio en el mercado. ¿Alguna vez alguien ha escuchado el servicio de chofer de reemplazo, tal vez? ¿Alguien por aquí? El amigo elegido. El amigo elegido, muy bien, claro. O sea, es el amigo que de repente va a la fiesta, Ajá. se divierte, pero se castiga, no toma, y todo el mundo está feliz y de repente no, es la verdad. Eso es sacrificado, es muy cierto. Así es. Pero ¿alguna vez has escuchado de una empresa que brinda un servicio que te manda un chofer, te recoge, te lleva de una fiesta, una reunión en una situación difícil donde uno no pueda manejar? De repente, tal vez. No que sea directo, no. Que
quizás de las aseguradoras, ¿no? Quizás. Claro, como mencionaba aquí justamente, ella ¿no? decía ¿no? de que tenía ese inconveniente y que bueno, llamó a su aseguradora y que bueno, esa opción. Pero yo te pregunto, por ejemplo, ¿tú has escuchado alguna vez de una empresa independiente que no sea de aseguradora que brinda el servicio aquí en el país? No. No hay. No. Es la verdad. Para ser sinceros, hay una empresa en el país, sí hay una empresa que vende estos servicios, pero no es conocida. Y al no ser conocida directamente, pues no se puede prestar servicios de una persona, de una empresa que uno no conoce. Entonces, justamente ese es el tema que vamos a tratar, que son choferes de reemplazo. Yo te pregunto a ti, Ángel, ¿cuántos años me dijiste que tenías? 26 años. 26 años. Troble manejando, te gusta correr, me imagino, ¿no? Sí, me gusta. Por ejemplo, yo te pregunto a ti, a ver, tú eres una persona joven, me imagino que te gusta ir con tu carro a todos lados, ¿verdad? Exactamente. Te vas a una fiesta, a jugar pelota, a la universidad, ¿no? Con tus amigos. ¿Y qué pasa cuando vas con los amigos? Cuando voy con los amigos, en este caso, pues, bueno, suelo divertirme, suelo estar ahí con ellos, ¿no? Pero aparte, ¿y en la diversión qué pasa? Ah, bueno, puede ocurrir un montón de cosas, ¿no? Puede ocurrir... Tomas, ¿verdad? Es lo normal, creo que todos brindamos siempre un poquito y sí, es normal. Hay que admitirlo, es cierto. Hay que admitirlo, es muy cierto. Estás con auto. Exactamente. No creo que no sería responsable de que tú agarres un auto sabiendo que estás en un estado de ebriedad directamente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque puedes dañar a un tercero o te dañas a ti mismo. O menos ¿no? aún si transporta personas. Exactamente, exactamente. Entonces, para esto justamente se está creando esta empresa, con este fin. Ahora yo te pregunto a ti como persona joven que eres, ¿contratarías este servicio de chofer de reemplazo? Yo sí estaría dispuesta a contratarlo, porque en algunos casos, por ejemplo, cuando yo he tenido, por ejemplo, algunas reuniones con mis amigos, de repente he ido a disfrutar, he ido a conocer gente, de repente, o en todo caso alguna reunión social, bueno, ¿quién no le ha pasado en todo caso que se ha excedido de repente un poco, ¿no? Un poco de copa, de repente, así, de repente. Y quiere volver a la mañana siguiente porque tiene que volver a trabajar, tiene que ir a trabajar, a transportar a tus personas, a transportar a sus clientes en este caso, de un destino a otro, pero tú no puedes en este caso. Entonces, creo que sería conveniente, como tú tienes tu auto particular, contratar a alguien de reemplazo para que te pueda ayudar, ¿no? Claro, estamos claros todos aquí, entonces que como todos tenemos autos, bueno, a todos nos gusta pasear en nuestro auto realmente, ¿no? Claro. Porque si bien es cierto, yo de repente puedo contratar un servicio de Uber, de Bit, de repente, ¿no? Que me pueda transportar, pero entonces, ¿para qué tengo auto? ¿O por qué tengo auto, no? Entonces, justamente en nuestro ambiente nosotros nos movilizamos, nosotros no andamos en microbuses, no solemos andar mucho en taxi, sino en auto propio. Entonces, justamente por ese motivo es que hemos creado justamente, o estamos pensando crear esta empresa, este proyecto, que justamente nos va a ayudar, bueno, directamente a poder, digámoslo así, solucionar ese inconveniente que tenemos en las reuniones, ¿verdad? Que es lo más importante. Especialmente no reuniones, sino en críticas. ¿Quién alguna vez se ha rozado, se ha chocado con una persona malcriada en la calle de repente y ya ha tenido de repente algún tipo de cruce de palabras? A ver, ¿quién te presentes aquí, por ejemplo? Ya, cuéntanos la experiencia. Después... Sí, o sea, uno encuentra de todo en la calle, ¿no? Encuentra personas tanto educadas también como personas que encima no respetan las señales de tránsito, y encima son mal educadas, ¿no? Son irrespetuosos, y más cuando uno es mujer, creo, hay hombres que, o sea, ven que eres mujer y te insultan, te dicen de todo, ¿no? Entonces, creen que porque uno es mujer no sabe manejar, y te pueden ofender o te dicen aprende a manejar y todo lo demás, ¿no? O sea, uno encuentra de todo en la calle. Y en esa situación me imagino que te has puesto un poco nerviosa de repente cuando pasaste por ese inconveniente. Claro, ¿no? Porque, o sea, uno no está, pues, no acostumbrado de repente a esa clase, ¿no? Y uno se encuentra con personas totalmente maleducadas, que dicen de todo, ¿no? Entonces, es horrible. Y dime, en esa situación de nerviosismo o de pánico que tú has pasado, por ejemplo, ¿te hubiera gustado que una persona esté contigo en ese momento, venga otra persona, maneje tu auto, te lleve a tu destino, sabiendo de que estando en esa situación ya no puedas tú manejar? Claro, en un momento sí, ¿no? Porque, o sea, te aturde la persona, o sea, que te empiece a insultar, mueve que esto, que lo otro, o sea, que empiece a decir muchas cosas y en ese momento te bloqueas. Esa es la palabra, te bloqueas y te pones nervioso, ¿no? O sea, esa persona te pone más nervioso, ¿no? Y obviamente uno necesita alguien que venga, te apoye en ese momento y te saque en ese momento de esa situación, ¿no? En la que uno está, ¿no? Entonces, de los inconvenientes que hemos tenido, bueno, de la mayoría, porque creo que todos en algún momento hemos tenido algún inconveniente,
¿A quién normalmente solemos acudir? Tal vez a algún familiar, a un amigo, un hermano, o de repente al que viene por atrás manejando, no sé. En tu caso, por ejemplo, Ángel, Sobre todo un familiar, creo que es más de confianza. más confianza. En el caso de usted, por ejemplo, que haya pasado por una situación. Yo la verdad que más, ser más confianza siempre ha sido a mi familia. A sus familiares, igual a un familiar siempre. En tu Ah, caso, por ejemplo, Siempre un familiar, creo que en ese momento es una confianza, pero también en ese momento a veces el familiar no llega ahí mismo, ¿no? Y hay personas que te pueden apoyar claro. por X motivo, ajenas son muy buenas y te ayudan también, ¿no? Ujú. En tu caso, por ejemplo, En mi caso mayormente acudo a los amigos de más confianza. los amigos de confianza, De amigos confianza. que tienen un Amigos tiempo que- libre. Claro, tal vez. que puedan tener tiempo libre y Ujú. me puedan ayudar en ese momento, en ese trance en que me encuentro. Ha pasado entonces. Claro, lo he pasado. En el Sí. caso de usted, por ejemplo. También yo soy a un amigo o una amiga, ¿no? Ya una Que amiga, me una va amiga. a apoyar, a ayudar en la situación que estamos, ¿no? Ujú. Perfecto. En tu caso, por ejemplo. Yo sí llamaría a un familiar. Sí o sí un familiar. Sí, por la seguridad. Por la seguridad. En tu caso, Freddy, por ejemplo. Lo malo que es un familiar, pero pasa que a veces el familiar no hay, o sea, de repente no puedes comunicarte. El tiempo, los Y a veces, tiempos. claro, y a veces uno, pero pasa que, como dice, a veces hay gente que se acerca a ayudarte, pero es un riesgo que uno corre, ¿no? Pero que a veces lo toma por el momento, por salir del apuro. Ujú. Pero lo malo es que es un familiar, pero a veces no es disponible por el tiempo. Claro. Cómo conectarse con ellos, ¿no? A veces no se encuentran, ¿no? En Sí, ese pues. momento. Perfecto. Voy a hacer una pregunta, porque estamos realmente evaluando el tema de seguridad que se está tratando de un comienzo. El tema de seguridad es muy importante en este tipo de servicios. Creo que para nosotros poder brindar un buen servicio necesitamos brindar seguridad. Que la persona se sienta tranquila de saber que va a llegar a casa, que va a llegar a su destino sin inconvenientes, sin ningún problema, ¿no? Entonces, quiero saber si alguien de aquí presente sabe, por ejemplo, algún tipo de sanción que existe por manejar en estado de ebriedad. ¿Sabe alguien tal vez cuál es la sanción? Por ahí tal La vez. suspensión de licencia. Una es la suspensión de licencia, exactamente. Y bueno, actualmente por manejar ebrio o con una cantidad de alcohol, Ujú. ya es Sobrepasando el límite cárcel, ya. cárcel. Ahora, ¿alguien sabe, hablando, buen punto que toca, ¿alguien sabe cuánto es el mínimo que tiene que tener uno por mililitro de alcohol en la sangre para más o menos saber de que Mínimo, ya más- fuese sancionado? Más o menos 0.5. 0.5 miligramos, digamos. Sí. Claro, Miligramos es miligramos por 0.5 litro, miligramos. por litro de sangre, ¿no? Sí. Exactamente. Ese es el límite que se tiene actualmente para poder, digamos, entre comillas, todavía manejar. Claro. Y esto más o menos equivale a 2 vasitos de cerveza, De te podría cerveza, decir, por decir. o tal vez un vaso de vino, una copa de Una vino. copa ¿no? de vino, una Ustedes copa que de paran vino. en reuniones, por todos lados, en Una el copa trabajo de y vino. todo. Es imposible. Entonces, es difícil tomar No, una sola y- copa de vino. Y es un sacrificio porque Bueno, nadie, vamos nadie a- quiere ser el amigo elegido, ¿no? O sea, nadie va a Gran querer problema, de verdad. Claro. darse la gana de poder Claro. festejar o Uno va, compartir. uno festeja y el otro ve, pues, Claro, ¿no? ¿no? Entonces, nadie va a querer. quedamos claros de que es importante saber algo básico de cuáles son las sanciones en las cuales podemos incurrir, ¿verdad? Entonces, también no solamente por el hecho de repente de poder manejar ebrio, sino porque podemos dañar a una tercera persona. Y creo que eso, todos estamos de acuerdo aquí, en que es lo último que uno desearía en la vida, ¿no? Claro. O dañarse propiamente, o de repente dañar a un tercero, o dañar a las personas que están a nuestro cargo, en el auto, de repente, o en la camioneta, en el caso de usted, por ejemplo, ¿no? Porque para la familia, Esa vez, para los hijos. que usted, por ejemplo, se le pinchó la llanta en la carretera, tenía familiares atrás, llevaba a sus hijos, Solamente tenía a mis dos niñas. a sus 2 niñas, Más. y me imagino que se habrán asustado, Claro. con Y nerviosas. eso fue para mí eso fue algo Desesperación. desesperación porque entre ver a las niñas y no saber atender no saber cambiar la llanta y estar las niñas ahí, uno para reaccionar uno se pone nervioso porque hay que estar atento a los hijos. Exactamente. Ujú. Y entonces, como todos saben cuánto es el mínimo grado ¿por qué les interesó mucho saber cuánto es el mínimo grado que uno puede tener de alcohol en la sangre? O sea, ¿cuál fue el incentivo hacia eso, por ejemplo? De repente para poder si podemos manejar nuestro carro.
Exactamente, para evitar de repente una sanción, ¿no? Una papeleta, ¿no? accidente, Una una papeleta. papeleta, ¿no? Que le metan preso. O que lo metan presa, exactamente, ¿no? Es una excelente opción. Para evitar lastimar a otra persona también, ¿no? Exactamente. Más o menos alguien sabe tal vez cuál es el índice de muertes que se tiene en el país actualmente. ¿No? No, Actualmente. pero yo me imagino que debe ser inicial, por toda la cantidad de accidentes que debe haber. En promedio, en Lima, según la última, ha habido, digamos, nosotros manejamos flujos normalmente, ¿no? Dentro del país, y dentro de esos flujos se promedia más o menos, que ocurren más o menos entre unos 50 a 100 accidentes por día, y de más o menos en ese rango, de los cuales del más o menos el 20% son medianos, graves. Y muy graves, más o menos entre un 5 a un 10% de ese total. Entonces quiere decir, eso es diario. Si eso lo multiplicamos por los 30 días de un mes y lo multiplicamos por los 12 meses del año, tenemos un índice bastante alto, ¿verdad? Demasiado. Y esto es una cadena, porque como ustedes bien saben, no solamente es el tema de accidentes, sino después es el tema monetario, cubrir a la persona que se accidentó de repente por culpa mía, de repente porque le causé algún daño o porque me causé daño a mí mismo, la recuperación y todo lo demás tiene un sobrecosto, ¿no? Entonces creo y estamos de acuerdo de que para todos sería una excelente opción el proyecto que se está realizando, ¿no? Entonces, analizando un poco el entorno, digámoslo así, de esto, de por qué hay que estar bien informado, una vez que tenían información, ¿la compartieron con sus familiares, por ejemplo, o solamente fue para yo saber nada más del tema? Por ejemplo, ¿de cuántos grados puedo tener con un alcohol en la sangre? Casi siempre las conversaciones que tiene uno con amigos, siempre se comenta, ¿no? Ujú. Y qué es lo que pasa, o hasta cuánto grado puedes tomar, y casi siempre es así en reuniones que uno conversa. Es más, si tienes un vehículo a título personal, tienes que saber de por sí ya que cuál es la cantidad exacta del alcohol que uno debe tener, lo mínimo, ¿no? Y mayormente no se debe beber pues, para evitar los accidentes. No se debe beber. Claro. Hemos tratado una parte muy sensible que justamente es la ingesta de alcohol, pero también hay que entrar a tallar otra parte que es el tema del estrés o cansancio. ¿Quién se ha quedado hasta tarde en su trabajo, por ejemplo? Ya, perfecto. Se han quedado. Ya. En tu caso, por ejemplo, cuéntame, ¿tú has quedado hasta qué hora de qué hora trabajas normalmente? ¿Cuáles son tus horarios de trabajo? 8:30 a 6:30. Pues estamos hablando prácticamente de 10 horas diarias de trabajo, ¿sí? Ya, y esas veces que te has quedado de más tiempo, ¿hasta qué hora más o menos te has quedado? 3, 4 de la mañana. O sea, has trabajado casi, digamos, 20 horas de corrido sin descanso. Bueno, imagino que debe ser control retribuido también, ¿no? Pero Claro. está muy bien. Y dime, en esa situación, por ejemplo, ¿has podido manejar? No he manejado. Bueno, en este caso, como existen los aplicativos de taxis, he Correcto. solicitado un taxi. O sea, has dejado tu auto en la empresa en la que trabajas y te has trasladado tu auto. Claro, ¿por qué? Por cansancio uno teme ya manejar, Ujú. porque como dicen, pues los accidentes ocurren en 5 minutos, ¿no? Ujú. Y a veces manejando con el cansancio puedes Entonces, como que se empezar duerme. Una pestañeada. Ujú. Y he preferido dejar el auto. Entonces, en tu caso, por ejemplo, sí o sí, digámoslo así. Ahora, ya, volviendo al tema, entonces, digamos, a la mañana siguiente, bueno, tienes que ir nuevamente al trabajo de repente, ¿no? Un poquito tarde, pero vas. Pero no tienes auto, porque el auto lo dejaste en la Claro. empresa. ¿Te es incómodo para ti trasladarte en bus, trasladarte otra vez en un Uber, en un Bip, en un taxi? Claro, no me traslado mucho en bus, bueno, recurrí nuevamente al taxi, ¿no? Al taxi nuevamente. ¿Y te es muy cómodo trabajar en un taxi? En algunos casos es difícil porque no todos los taxis a veces no están muy cerca Ujú. al donde yo me encuentro Ujú, y se demora a veces mucho tiempo para poder llegar a mi destino, ¿no? ujú. Perfecto, está muy bien. Entonces, ¿qué medidas, por ejemplo, tomarías en esa situación, por ejemplo? O sea, tú me dices de que no puedes manejar, dejaste ese carro en la empresa, me imagino que te gusta trasladarte en tu auto, porque por Claro, algo tienes por tu auto. comodidad, Comodidad, exactamente. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ¿te hubiera gustado que una persona te recoja esas horas, te lleve a tu casa y si al día siguiente no estás en una situación de poder De manejar, forma llamarlos, ¿no? llamarlo y te pueda asistir? Claro. Para ti sería una idea genial, Sería una entonces. idea.
alguien más de repente que se haya quedado tarde en su trabajo, de repente trabajando. Cuéntame tu experiencia, cómo pasó, qué horarios de trabajo tienes más o menos. Yo, como te había comentado, yo trabajo en este caso con una minivan, que son aproximadamente 10 a 12 personas que yo traslado en este caso desde el sur de Lima, en este caso hasta Santa Anita. Siempre he tenido esas inconveniencias al principio más que nada, ¿no? Porque ahora ya con un poco más de experiencia ya se puede trasladar mejor, pero al principio yo tenía esa, de repente, esa incomodidad o esa inseguridad de repente de poder trasladar tanta gente, tener tanta gente a mi cargo y que me ocurra algo de repente en el camino por irresponsabilidad mía, por no conocer de repente algo con respecto al manejo, de repente ser tan apurado al momento de manejar. Es tu empresa propia la que tú tienes, ¿verdad? Exactamente. Así. O sea, quieres decir que si tú en un momento no puedes asistir como tú, por tu negocio, tú no puedes asistir, pondrías a salvedad a nuestra empresa, que es el chofer de asistencia de choferes, para poder reemplazarte y de repente trasladar a estas personas. Exactamente, así es. Yo pienso que en este caso que una empresa así, por ejemplo, como la que me cuentas en este caso, que es una empresa de chofer de asistencia, me podría ayudar bastante ya en casos en los cuales ya de repente no me sienta tan seguro, de repente no me sienta ya, me sienta de repente cansado con estrés y no pueda de repente trasladar de una buena forma o de manera segura a pasajeros. Entonces, tu caso es especial porque tú eres una persona que trabaja, tiene su empresa propia y también, ¿no? Se puede decir que trabaja dentro, mete mano, se podría decir así. Entonces, para ti sería una salvedad de repente que si uno de tus conductores en algún momento no pueda manejar, pues puedas acudir a nosotros para poder apoyarte entonces y poder ayudarte y darte el servicio. Exactamente, así es. Yo sí recurriría en este caso. ¿Se recurrirías? Perfecto. Está muy bien, mire, justamente la pregunta que estamos realizando es para ver exactamente esta disyuntiva, porque es muy importante saber qué tan necesario para nosotros puede ser el servicio, qué tan necesario puede ser el servicio y cómo puede influenciar en nosotros el servicio también. Si a mí por ejemplo, me dieran un servicio rápido, me dieran un servicio seguro, me dieran un servicio que no afecte la economía, digámoslo así, entonces estamos de acuerdo en que a ojos cerrados contrataríamos el servicio, ¿verdad? Una consulta. ¿Cuánto más o menos? A ver, en tu caso, por ejemplo, que tú me contaste que habías contratado el servicio con una aseguradora, ¿te cobraron más? No, porque estaba dentro del contrato del seguro, ¿no? O sea, pero que tú pagas una prima mensual, anual, fuerte, me imagino, Claro, que cubre todas esas opciones. Ajá, ¿Y en todo el año cuántas veces utilizas el servicio? Entre 1 a 2 veces. 2 veces nada Sí. más. Pero Exactamente. he pagado por el año, ¿no? Que de repente me sería más cómodo contratar el servicio que tú nos estás ofreciendo, proyecto, para por los costos, ¿no? Costos, exactamente. Ahora sí, una pregunta para cada uno. ¿Cuánto más o menos, por ejemplo, Freddy y tú, por ejemplo, cuánto pagarías por un servicio, por ejemplo, un sábado por la noche, te vas a un matrimonio, son las 2 de la mañana, tú y tu esposa no pueden manejar, y me llamas a mí, llamas a la empresa de mi grupo, ¿no? Y bueno, ¿qué costo más o menos para ti sería el adecuado, digámoslo así? Estás en Lurín y tú vives, bueno, en Santiago del Sur, porque es que vivías, ¿no? Entonces, ¿cómo harías en tu caso, por ejemplo? Bueno, primero, mi seguridad no tendría precio, ¿no? Empezando por eso, porque uno primero piensa en llegar bien, tranquilo y con algo de confianza, ¿no? Tener esa seguridad. Bueno, y el precio, yo creo que desde Lurín serán pues 40, 50 soles, no sé. 50 soles más o menos Sí, yo creo que sí. en esa hora Y aproximadamente. como te digo, más es por la seguridad, ¿no? La confianza de que vas a llegar bien, ¿no? Que contratando un taxi o un taxi por aplicativo que, bueno, se escucha tanto ahora en las noticias y todo, que ya no hay seguridad y uno tiene un poco de temor en eso, ¿no? Y aparte dejar tu auto en un lugar donde no sabes si lo van a cuidar Claro, bien o no. Sí, pues, ¿no? Ese es el miedo que uno tiene de haber dejado el carro ahí y no saber si encontrarlo al día siguiente, ¿no? Exactamente. En tu caso, por ejemplo, ¿qué precio más o menos para ti, que es una persona que se mata trabajando, tiene ingresos regulares, cómo sería en tu caso, por ejemplo? Bueno, desde Lurín a San Borja, 50 soles. 50 soles más o Sí, menos, promedio. En tu proyecto, porque como vemos ahora los aplicativos nos cobran por distancia, por kilometraje. En Exactamente. tu proyecto, ¿qué están empleando? Normalmente lo que estamos tratando de hacer es abarcar por días, por horas y por días el servicio. Inicialmente son por horas y por días.
¿Por qué por horas? Porque justamente en el caso de Freddy, ¿no? Mi amigo Freddy, que dice que, bueno, un ejemplo hipotético, ¿no? Él está en una reunión, está en un matrimonio, está en Lurín, quiere llegar a su casa en Surco y solamente quiere servicio por esas horas, o por ese par de horas, esa hora y media de repente que solamente va a trasladar el chofer. Por ejemplo, en el caso de días, por ejemplo, puede ser de repente yo me voy con mi familia, no sé, me voy a pasear a Canta, por ejemplo, un fin de semana, un sábado, desde las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche, por ejemplo. Es un full day. Entonces, brindamos también ese tipo de servicios y cubrimos justamente por días. Ahora, yo te pregunto más o menos, si fuera, por ejemplo, por días, que de repente por ahí tú no puedes manejar, o no, simplemente no quieres estresarte manejando y estás con tus dos hijos, ¿no? Y con tu pareja, que tampoco de repente no puede manejar. ¿Cuánto más o menos para ti sería un promedio de pago en un día, por ejemplo, que este chofer esté contigo? Sería 100 soles por día. Promedio más o menos 100 soles por día. Perfecto. En el caso de usted, puede... Sí, Freddy, dime. Ahora que tú hablas de eso de que es por día, digamos si yo me quiero ir, por ejemplo, de aquí a Trujillo o Piura y yo quiero contratar, ¿también dan ese servicio o aún no? Porque son varias horas y es un día o 2 días. Claro, justamente por eso abarcábamos el tema de horas y días. No, o sea, el día no solamente es 24 horas, sino puede ser inclusive de manera semanal. Exactamente. De repente tú eres una persona que, bueno, no le gusta manejar por carretera, porque a veces es muy pesado manejar por carretera, es tedioso, ¿no? Y una consulta, viendo tu proyecto, ¿qué pasaría si yo contrato chofer por día y en la carretera, no sé, chofer que estaba manejando tuvo, se metió, como dicen, ¿no? Manejó tan rápido, no tuvo la precaución y tuvo un roce con otro carro. Y mi carro salió, pues, ¿no? Rasguñado. ¿Quién me cubre eso? ¿Ustedes tienen un seguro? ¿Ustedes como empresa o el chofer es responsable de eso? Normalmente nosotros como empresa nos hacemos cargo, pero bueno, como ustedes normalmente son personas que trabajan como todos dominicanos con seguros, Claro. entonces en el caso de que nosotros dañemos, nosotros fuera nuestra culpa, asumimos costos. Claro, porque el seguro va por una prima, ¿no? Exactamente. Una adicional. Así es. Entonces ustedes dentro del contrato que yo, al momento que yo los contrato, ustedes cubrirían eso. Sí, claro, o sea, dentro, como les repito, una parte, tu seguro cubre una parte, el tercero también cubre una parte, porque de repente ha sido causa de los dos, no solamente tuyo, ¿no? Pero si es propia responsabilidad de nosotros, no. Pero esto de aquí que tú mencionas es un punto muy importante, pero no proyectamos directamente a que pueda suscitarse esto. ¿Por qué? Porque nuestros choferes van a estar al 100% capacitados. Pero siempre puede hacer caso entre de repente la otra persona y mi auto, ¿no? Exactamente. Sí, claro, es muy bueno el punto. Perdón, y si es una infracción, pues ahí sí ya no es que el carro está rosado o el seguro. Si es una infracción ya es responsabilidad directamente del chofer. Es una responsabilidad de justamente nuestra empresa y justamente para eso nosotros estamos capacitando al personal para evitar todo ese tipo de inconvenientes. Una persona que maneje responsablemente, ¿no? Una persona que tenga un brevete adecuado, que sea muy profesional, que tenga años de experiencia y que sepa manejar todo tipo de vehículos. Pero si en el peor de los casos se equivocó esta persona, la empresa la asume. En este caso sí, estaríamos asumiendo costos directamente, que bueno, tendríamos que asumir sí, porque es propia responsabilidad de nuestro chofer quien presta el servicio, exactamente. Sí, y es muy bueno ese punto que toca realmente. ¿Algunos de ustedes, digamos así, bueno, solamente en el caso tuyo me dices que no ha conocido este servicio, entonces, ¿alguien ha escuchado de que este servicio de repente esté vigente en el país ahora? ¿Alguien ha escuchado a través de un servicio independiente que no sea de una aseguradora en el caso de ella, ¿no? La verdad que no. He escuchado solo los servicios de auxilio mecánico, de Uber de repente, ¿no? Auxilio, en ese caso, servicio por taxi aplicativos. Aplicativo mayormente ahora los taxis, bueno, más confiables. Y dígame, ¿para ustedes sería factible contratar el servicio por una llamada o por de repente por alguna aplicación? En tu caso, por ejemplo, ¿qué sería más viable para ti, tú que eres una persona joven? En este caso, bueno, yo siendo una persona que usa más el celular, yo utilizaría un aplicativo. Un aplicativo, en el caso de usted, por ejemplo. Un aplicativo. En el caso tuyo. Mayormente yo utilizo el aplicativo para llamar a los taxis porque como yo viajo mucho por mi trabajo, entonces no puedo obviamente ir al aeropuerto con mi carro, con mi auto,
Entonces tengo que yo llamar siempre un aplicativo y vienen a recoger y me llevan al aeropuerto. En el caso de usted, por ejemplo, También uso los aplicativos. aplicativo también. O sea, ¿te gustaría más usar un aplicativo que estar llamando a una central, digámoslo así? Sí, generalmente se usan. En el caso En mi tuyo, caso me gustaría llamadas. llamadas. Sí, bueno, muy aparte del aplicativo. De preferencia serían las llamadas. ¿Por qué? Porque me ha pasado de que de repente yo solicito un taxi, ¿no? De repente, y llega al destino y el taxi me dice, no voy a ese lugar. O sea, todo ese tiempo perdido, no Exactamente. es... O sea, preferirías tener un contacto, digamos, de persona a persona, Directo. que te Pero a la diga, vez- sí voy a ir a este lugar, sí te voy a asistir, Claro. sí voy a cubrir tu necesidad. A eso te refieres. Sí. Perfecto. Y en el caso tuyo, Freddy, por ejemplo, También un aplicativo. más viable sería para ti un Sí, aplicativo. creo que sí. ¿Qué pasaría si estamos en una zona un poco rústica y no tenemos internet, pero sí tenemos señal de llamadas? Creo que lo En ese caso sería la llamada. La llamada, obviamente, ¿no? Entonces estamos de acuerdo en que tanto llamadas como Como aplicativos aplicativos, serían los claro, alternativos inteligentes, ¿verdad? En ese caso, claro. Está perfecto, muy bien. Entonces estamos de acuerdo en que sí serían las dos opciones. O sea, podrían ser dos opciones que podríamos elegir nosotros directamente para eso, ¿verdad? Claro, eso es correcto. Perfecto. Bien, bueno, ya concluyendo un poco con el tema, quería darles a conocer, como lo repito nuevamente, el proyecto que estamos realizando, que justamente es el tema del chofer, el de reemplazo, digamos, el chofer elegido, digámoslo así, como queremos hacerlo conocer comercialmente, el cual justamente va a brindar este tipo de servicio. Ahora, no solamente como les indicaba es el tema de chofer de reemplazo, sino también es el tema de asistencia mecánica. Todos me dicen que en algún momento de su vida, con sus autos, han pasado por un tema de la llanta, ¿no? Un pequeño, de repente la llave se trabó, se apagó el carro de la nada, los frenos, nos quedamos sin combustible. Entonces, para ustedes sería viable de que esta persona, aparte de que maneje su auto, sepa mecánica básica, en tu caso, por ejemplo, Yo pienso que sí, porque definitivamente un chofer que tiene que tener una capacidad alta, digamos, ¿no? de saber conducir en todo caso, Mecánica. también tiene que tener un conocimiento de mecánica básica, lógicamente, para que te pueda de repente ayudar en algún momento. Pues, ¿no? Claro. Sí, yo creo que por el servicio que uno va a pagar debería ser un chofer completo, ¿no? Claro, Un chofer exactamente, completo. un chofer completo. Pero en este caso, una pregunta, para que puedas, en este caso, yo solicito en este caso, por ejemplo, el aplicativo te pueda llamar de frente al chofer de asistencia. ¿Tiene escalas en este caso el chofer que va a venir? O sea, ¿qué tipo de regido, qué tipo de reglas tiene que tener este chofer para que, ¿no? En este caso pueda ayudarme? No sé si tiene algún tipo de licencia específica, de repente tiene algún grado de instrucción en mecánica, no sabría indicar. Excelente pregunta, justamente quería llegar a eso también. En el caso de nuestro proyecto, por ejemplo, tenemos una opción de poder hacer capacitaciones a nuestros choferes directamente, al menos 3 veces por año, o sea, cuatrimestral, digámoslo así. Y eso es justamente, este tipo de capacitaciones las estaríamos tercerizando directamente con el MTC, por ejemplo, ¿no? Que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, o de repente apoyándonos aquí en los cursos del Turing, donde justamente también se realizan cursos y capacitaciones constantes para que ellos estén siempre actualizados de las normas, reglas de tránsito y todas las condiciones necesarias para que nuestro servicio sea un 100% efectivo. Y esa es una excelente pregunta la que tú realizas. Claro. Así que está perfecto. Dígame, y en general, ¿qué opinan del servicio? Después que hemos detallado, compartido ideas, hemos compartido experiencias, ¿qué piensan del servicio directamente? Sería una buena opción, ¿no? Está ok para Ok, ti. sí. De una escala del 1 al 10, ¿qué calificativo le pondrías a este servicio que se va a implementar o que queremos implementar, por ejemplo? Si es todo lo que nos muestras, ¿no? Lo que nos expone de tus servicios, sería un 8. Un 8. Un 8. Perfecto, un 8. En Una caso tuyo, consulta adicional. Sí, claro. ¿Tu proyecto actualmente lo estás evaluando por zonas o de repente yo llamo y quiero asistir, no sé, a una reunión y no quiero que alguien me acompañe por horas para que maneje un chofer? correcto, claro. No sé, me vaya al Urín. ¿Ustedes el servicio lo van a brindar o solamente son por zona, por distrito? Claro, inicialmente como ustedes pertenecen al segmento 6 y 7, digamos, ¿no? Son zonas, bueno, ustedes tienen carro, tienen plata, en otras palabras, ¿no? Tienen dinero, son personas que, bueno, tienen dinero, entonces
Sí, justamente nuestro servicio está abarcando zonas como Miraflores, San Borja, Santiago de Surco, Lince en tu caso, ¿no? San Miguel, Magdalena del Mar, La Molina, por ejemplo, ¿no? Pero, ¿por qué especificamos primero este segmento? Primero porque ustedes son quienes más autos tienen. En tu caso, por ejemplo, ¿eres soltero o casado antes? Yo soy en este momento comprometido. Ya comprometido. ¿Vives con tu pareja o no? Así es. ¿Vives con tu pareja? Ya vivo hace 2 ¿Tu años. pareja tiene auto? No, mi pareja no tiene. O sea, tiene un auto en casa. Ujú. En casa de usted, por ejemplo. Sí, tengo mi pareja, Ujú. pero él no No tiene auto tampoco. tiene auto, Ujú. ni maneja. Ajá. Ah, no maneja No tampoco. maneja. Pero imagino que se ha trasladado igualmente en algún momento con su auto, con su camioneta de usted, por ejemplo. Yo sí, Usted sí. yo sí, yo sí. Yo sé que O sea, digamos, familiar, tienen una camioneta. ¿No? Ajá, En caso, exacto. en caso tuyo, por ejemplo, Bueno, yo soy sola con mis 2 hijas, ¿no? con sus 2 hijas. Soy yo la que manejo y yo mis hijas. A sus hijas. En caso tuyo, por Yo ejemplo, soy viuda y yo manejo mi carro. igual usted, Igual. ¿verdad? Un carro por familia. Un nada carro más. por familia. En caso de usted, por Bueno, ejemplo, igual, desde separada, igual yo traslado a mis hijas. de igual manera, es un auto por familia, entonces, en su casa. En caso tuyo, por Tengo mi ejemplo, esposo y ambos tenemos autos. tienen 2 autos, o sea, son 2 autos por familia, entonces. En el caso tuyo, Bien, los autos. 2 autos también, tuyo y de tu esposa, me imagino. Entonces, si sacamos una conclusión, el promedio más o menos es de 1 auto a 2 autos, digámoslo así, por familia, ¿no? Y somos un grupo pequeño en un segmento cerrado, y lo cual indica de que nuestro proyecto justamente abarca esto. Por eso justamente es que damos a las personas que tienen más capacidad de repente de auto, ¿no? De tener 1 o 2 unidades en casa, familiar, digámoslo así, y bueno, que puedan necesitar más el servicio justamente porque ustedes, como bien mencioné en un comienzo, no les gusta viajar en microbús, todos se trasladan aquí en auto propio. Es Ah, estresante viajar No, en es microbús. horrible. entonces les llama la atención, estamos de acuerdo con eso. Sí. A mí me parece algo novedoso. Interesante el proyecto. Está novedoso. Me está parece muy novedoso. novedoso. A mí me gusta la cosa novedosa, o sea, me parece muy novedoso lo que me cuentas. Bien, hablando un poquito ya del tema también, para cerrar, ¿alguna desventaja que noten en el servicio después de lo expuesto de repente? ¿Alguna desventaja que por ahí vean ustedes de que podemos implementar de repente todo lo que hemos hablado? ¿O creen que todo está bien, que el proyecto puede fluir? ¿Algún comentario que me quieran realizar de repente, o que quieran realizar tal vez? De repente que se puedan expandir un poquito más allá de la zona C que usted nos manifiesta, ¿no? Ujú. Expandirse un poquito más allá, porque como le dije hace rato, yo salgo ya al Callao, que es el aeropuerto, ¿no? Entonces, su empresa, su proyecto no estaría llevándome hasta ese lugar, ¿no? Ah, ok, hay que tener en cuenta algo. Entonces, El servicio que estamos aplicando, permítanme un momento, Sí. el servicio que estamos aplicando es exclusivamente para el recojo, ¿ya? O sea, me recogen en tal lugar, tal lugar, tal lugar. Ahora, si yo me quiero... no para el tráfico. Claro, si yo, por ejemplo, en el caso de usted, por ejemplo, me quiere llevar, quiere, por ejemplo, un servicio al aeropuerto, digamos así, Claro. ¿no? Que el chofer lo recoge en su casa, después su auto lo lleve nuevamente a su casa, ¿verdad? Pero usted se trasladó en su auto, Claro. porque usted lo desea así. Ujú. Entonces, en ese caso sí, nuestro proyecto sí realmente abarca esa opción de poder salir de los distritos, digamos, donde trabajamos normalmente, donde nos movemos, para poder brindar este tipo de servicios. Sí, sí lo hacemos. Diferente es, por ejemplo, que yo vaya de repente a San Juan de Lurigancho a recoger el carro, por ejemplo, ¿no? Pues yo mandé a nuestros choferes a recoger el auto ahí. Ah, ya. En ese caso sí nos restringimos un poco por el tema de que todavía no estamos Seguridad. abarcando, ¿no? Podría ser un poco el tema Un poco de de seguridad, seguridad. pero más que todo manejando los índices de seguridad a nivel nacional, nivel de los distritos y todo lo que vemos, ¿no? Con Directamente. los conos. Ese es justamente lo que yo quería preguntar a él, justamente. ¿Tendrán de repente algún sistema de mapeo, de repente a nivel local, a nivel Lima, de repente de manera digital, de repente no sé si ustedes manejarán aplicativos, no sé, o alguna página con la cual ustedes estén asociados para que tengan algún tipo de mapeo donde detecte de repente zonas rojas donde no puede ir tu aplicativo, de repente algunas zonas seguras, ¿no? Pues, expandiendo un poco más los distritos a los cuales tú mencionas. Claro, ese es un proyecto que todavía está a futuro, porque como es un proyecto inicial, como mencionaba inicialmente, estamos recién todavía empezando con este tema, vamos a expandirnos poco a poco, tenemos que tener muchas opciones todavía, reunir más información para saber exactamente cómo, ¿no? Pero inicialmente estamos abarcando los distritos de ustedes, con el fin justamente de poder comenzar el proyecto.
y de que si ustedes se convencen de que es una buena opción, entonces puedan recomendar esta opción y de esta manera de repente empezar a abarcar más distritos a donde podamos brindar el servicio, ¿no? Claro. Exactamente. Así es. Entonces, bueno, viendo el tema de ventajas y desventajas, entonces estamos de acuerdo en que sí les atraería entonces contratar el servicio. Claro. Sería una buena opción. Una buena Una opción. opción para una emergencia. Hay varias opciones, sobre todo para una emergencia, para Claro. algo relacionado con el crítico al estrés, en todo Claro, caso. es que uno nunca está libre de cualquier emergencia que se suceda en el trayecto de tu destino, entonces sería una muy buena opción Entonces estamos de acuerdo, por ejemplo, en que ya no necesariamente tendríamos que estar o elegir al amigo elegido, digámoslo así, el sacrificado para que en algún momento de una reunión, por ejemplo, no necesariamente él no festeje o no brinde No, lo pues que en tiene que realidad hacer. no toma. ¿Verdad? Entonces, bueno, sí les ha pasado entonces, ¿verdad? Sí, hace poco he tenido un evento yo, por ejemplo, y me ha sucedido que mientras uno se está divirtiéndose de lo lindo, el amigo está sentado ahí al costado tomando su agüita y no me parece justo en realidad, ¿no? Y me parece una buena opción esta empresa que ustedes piensan crear, ¿no? Una buena opción realmente. Perfecto, o sea, entonces va asociado directamente el tema de que si escogerían, en vez de sacrificar a un amigo o llamar a un familiar o asistir a un amigo O uno X, mismo, Claro. llamar a una persona segura que venga correctamente uniformada, que sea un profesional y que los asista directamente para su destino. Y que se identifique de manera correcta, diciendo que viene por el aplicativo o en este caso por la empresa que tú estás sugiriendo y que dice que sí, efectivamente lo va a trasladar de manera segura a nuestro domicilio. Y en ese caso, cuando yo contrate, y como es un aplicativo, me llegan los datos de la persona. Exactamente, la foto, todo eso. así es, va a llegar la foto, va a llegar la identificación que tiene, va a tener un código de identificación de la empresa, los cuales ustedes van a poder verificar directamente dentro de la web o dentro de la aplicación. Y también el costo del servicio, El porque no va a ser que nos sorprenda al final del viaje con otro precio. Muy buena pregunta. Justamente dentro de la aplicación, dentro de las opciones de llamada o aplicación que vamos a tener, siempre vamos a ver las distancias y el tiempo aproximado que puede demorar esto y las horas, porque no es lo mismo viajar en tu casa, por ejemplo, que me contabas, viajar de Lurín a tu casa en Surco a las 2 de la mañana, Claro. que viajar desde las 7 de la mañana Una punta, ¿no? Claro, entonces eso también. Entonces Influye. vamos a compensar un poco el tema de los tiempos y las horas, las horas directamente que se va a demorar esto en los horarios respectivos para poder directamente plasmar, ¿no? Y eso es algo muy, muy importante, ¿verdad? Ahora, que conocen a detalle, creo, más del producto, ¿alguna consulta adicional, alguna duda que tengan de repente, no sé, por ahí tal vez, o es que les ha quedado bien claro cuál es el proyecto y cuál es el fin? Para mí me quedó claro. Para mí también. Yo también se me he quedado claro. Sí. No, y también en este caso, ¿no? Felicitarlos a ustedes, al grupo de alumnos que están haciendo este taxi esta empresa, felicitarlos, ¿no? Porque de alguna manera es la salvedad de lo que nos pueda pasar, algún accidente, algo, entonces ya es con mayor confianza que uno pueda acudir a estos, ¿no? Lo felicitamos por ese proyecto, joven Alex. Si es que, por ejemplo, yo le pregunto, a ver, si es que digamos, ven que su asegurado, usted en el caso tuyo, por ejemplo, pagas una prima anual un poco fuerte, digámoslo así, ¿no? Y has prestado el servicio dos veces en un año, entonces, ¿crees que para ti mejor sería pagar, o sea, digamos, tú me dijiste más o menos que pagarías 50 soles por, digamos, un trayecto de 1 hora, 2 horas de repente traslado, ¿no? Entonces, ¿sería para ti viable, por ejemplo, pagar un poquito más de ese costo, pero solamente cuando lo necesites nada más? Claro, como te dije al inicio, sería conveniente el proyecto que tú estás mencionando por costos, ¿no? Porque en el año de repente no llegue a usar el servicio en el Pacífico, de igual forma yo tengo que pagar por ese año. Así no lo uso. Exacto, así no lo uso. Claro, Entonces estamos claros en que en base a los costos o los precios que ustedes pagarían, podrían pagar un adicional sabiendo que tienen la salvedad de solamente contratarlo cuando lo necesiten. Claro, si el servicio es muy bueno, ¿quién no le gustaría de repente pagar algo adicional? Bueno,
Entonces, si el precio fuera menor, o perdón, digamos dentro de lo normal, a un poquito más, digamos un 10-20% más, sí lo contratarían entonces. Si es un servicio definitivamente. seguro, obviamente Claro, lo son contrataríamos. Claro, Como porque decía, Claro, profesional. al final uno pagaría de repente si Claro. no tiene la- Ahora que tienen el conocimiento total, ¿desearían contratarlo? Sí. Claro, claro. Sí, claro. Sí, Sí, por sí. ejemplo. Claro, ¿quién no tiene una reunión o algún percance y quiere que nos solucionen el problema, ¿no? En caso de Yo usted, por sí lo ejemplo. contrataría. Sí o sí. Sí. En caso de Yo usted, también. también. En caso Sí. de usted, Excelente idea. en el caso suyo, por Sí, ejemplo. también. También, en el caso de usted, De hecho. definitivamente. Ok, En el caso de usted, A mí, por ejemplo, como me indicas, como dijiste al principio, por ejemplo, que hay una empresa o no sé cuántas empresas ahora que se dedican a esto, pero no son conocidas, a mí me parece algo novedoso, porque yo no había escuchado anteriormente de un chofer por asistencia en este caso. Y todo lo novedoso en este caso a mí me gusta, entonces yo sí lo contrataría también. perfecto. Entonces, bueno, concluyendo ya con este focus group, les agradezco a todos ustedes por su asistencia. Les agradezco mucho por brindarnos mucha información que nos va a servir para este proyecto que tenemos en mente. Estamos ya materializándolo con ayuda de nuestro profesor, nuestro guía directamente del curso de proyecto integrador directamente de la Universidad San Ignacio de Loyola. Somos un grupo de 5 personas que estamos realizando el proyecto y bueno, esto nos va a ayudar justamente a poder plasmar sus necesidades, plasmar más qué cosas podemos mejorar, qué cosas podemos implementar y nos enriquece mucho realmente para seguir con el proyecto en adelante. Bueno, ahora los invito a seguir disfrutando de esta pequeña merienda y eso es todo. Muchas gracias. Gracias por